Hola, me da mucho gusto volver a saludarles en esta cuarta semana de nuestro módulo La evaluación en el proceso de aprendizaje. Sin duda, esta semana será de gran importancia porque ya estamos cerrando nuestro ciclo formativo de esta asignatura. Entonces, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas en torno a lo que podríamos hacer con nuestra última semana y pasar, digamos, de la evaluación a la acción. La idea es que veamos algunas técnicas e instrumentos a nivel de sugerencia, porque justo el objetivo de esta cuarta semana es que ustedes realicen como actividad de aprendizaje, elaboren un instrumento de evaluación susceptible de ser aplicado o que ya hayan aplicado, por cierto, en su ámbito de acción como profesores en una institución de educación. Puede ser a nivel de educación superior, a nivel de educación media superior, bachillerato o liceo, dependiendo del país en donde se encuentren, o a nivel de educación secundaria, si fuera el caso, primaria, si también fuera el caso. Es decir, estoy ampliando el escenario, aunque hay que reconocer y recordar que el objetivo de este módulo es ayudarnos a entender el papel que desempeña la evaluación en el proceso de aprendizaje en educación superior. Es por eso que vamos a trabajar el día de hoy entonces con esta necesidad de pasar hacia la práctica, hacia la acción. Y empecemos entonces con algunas cuestiones básicas. Primero, ¿cuál es nuestra meta? Ya lo dije. Se trata de seleccionar los instrumentos de evaluación que sean más coherentes, perdón, con los objetivos y competencias a evaluar, porque claro, no podemos descontextualizar, otra vez lo decimos, el proceso de evaluación y el instrumento que vamos a emplear de las competencias que queremos evaluar. Esto nos lleva a identificar cómo la evaluación también tiene un papel fundamental para garantizar la calidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo del enfoque educativo que estemos asumiendo. Nuestro tema entonces es que podamos aplicar los enfoques y tipos de evaluación revisados en las semanas anteriores para que diseñemos un instrumento que sea capaz de medir y valorar los aprendizajes en cualquiera de los momentos que nosotros hemos revisado de manera muy específica, a nivel de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa o incluso metaevaluación. En el caso de la metaevaluación sí quiero hacer una precisión. Aquí los que decidan hacer una metaevaluación tendrían que mostrarnos los resultados de la aplicación de un instrumento que ya hayan realizado con antelación, para ver de qué manera ese instrumento dialoga con las situaciones de contexto que permiten evaluar la pertinencia del instrumento para los propósitos de la evaluación. La finalidad de esta semana es que tengamos una mayor conciencia todos de la necesidad que los gestores de educación tenemos para la elaboración de instrumentos que sean oportunos en el tiempo de aplicación, pertinentes en cuanto a su orientación y contenido, y de esta manera evaluemos el proceso de aprendizaje y ponderemos el nivel del cumplimiento que hay con el modelo educativo y los perfiles de egreso propuestos por los planes de estudio. Es importante revisar esto, algunas sugerencias metodológicas que están en las lecturas de la semana, también hay que tomarlo en cuenta para garantizar que la elaboración del instrumento o la metaevaluación de un instrumento ya aplicado con antelación sea de utilidad para ustedes y al final de todo este módulo se lleven un ejercicio de aprendizaje útil, algo práctico para su desarrollo profesional como gestores de procesos de enseñanza-aprendizaje o como gestores de instituciones educativas. Así tenemos nada más para recordar un poco algunos aprendizajes de la sesión pasada. En principio, veíamos que en la sesión pasada la importancia de la planeación de la evaluación, o sea, la evaluación se planea y se planea de acuerdo a un contexto que puede ser un contexto político, social, cultural, familiar, y esto además encuadrado en un modelo educativo, es decir, en una serie de expectativas, en una visión de la educación que puede tener una casa de estudios y por tanto eso también debe incidir en el proceso de planeación de la evaluación.
Cuando planeamos la evaluación, la planeamos de cara a los recursos humanos que vamos a emplear, los recursos materiales que vamos a requerir, los recursos tecnológicos que también se van a utilizar y por último, el diseño de los instrumentos. Y es justo ahí, en el diseño de los instrumentos, donde hoy vamos a trabajar un poquito más. Algunas consideraciones para generar los instrumentos de evaluación desde el enfoque de competencias, que ha sido el enfoque que ha permeado de manera transversal este curso. De entrada debemos recordar que desde la idea del socioconstructivismo que permea a este enfoque de competencias, el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Él es el núcleo a partir del cual nosotros debemos generar las acciones. Por tanto, las acciones de evaluación deben situarse también en ese ámbito de comprensión del papel que el estudiante juega. Así tenemos que el proceso de evaluación nos debe ayudar a identificar esos aprendizajes significativos para el estudiante, que tengan sentido y aplicabilidad los aprendizajes, que esos aprendizajes se emerjan de la construcción y reconstrucción de conocimientos que el estudiante pueda generar, así como llegar a la satisfacción y placer de la persona. Nadie aprende lo que no ama, nadie aprende lo que no le gusta. Es importante que sea placentero el proceso y se genere una satisfacción con el resultado del aprendizaje. De esta manera, podemos pensar con Dubois lo siguiente, que de entrada, bueno, hay que generar el ambiente en el aula que nos da el contexto más inmediato para las actividades de aprendizaje. Debe ser favorable al aprendizaje deseado. Dubois cita a Frida Díaz Barriga bueno, de esta manera en su cita habla de esta idea de Frida de un entorno abierto de aprendizaje, en donde los alumnos puedan plantear problemas para pensar, problemas realistas, desafíos accesibles, actividades constructivas que sean de forma individual y colaborativa, que sean capaces de investigar, de discutir, de compartir conocimiento. Y por cierto, también algo muy importante, el papel de los profesores. Los profesores somos mediadores en este nuevo entorno de aprendizaje constructivista, en donde nuestro papel es de guía, de orientador. Incluso yo me permito decir que un profesor hace posible, mediante su papel de mediador, que el alumno, que el estudiante llegue al conocimiento con los andamiajes y construcciones que ya tiene en sí mismo, como lo sugería Vygotsky, pero ayudándole como guía a transitar por esa zona de aprendizaje próximo que está dentro de las posibilidades de desarrollo de la persona. Todo ello con las herramientas y los recursos de información que un profesor puede obtener a través de distintas fuentes. Hay que tener dos criterios básicos a la hora de trabajar con el diseño de los instrumentos. Primero, la fiabilidad. El instrumento tiene que ser fiable. Esto quiere decir que tiene que ser elaborado un instrumento para lograr calificar el grado de desarrollo de una competencia independientemente de quién aplique el instrumento. Es decir, puede ser aplicar los mismos indicadores de desempeño, pero cualquier persona que lo aplique con cierto conocimiento de las técnicas apropiadas debe saber que ese instrumento que va a aplicar es fiable. Por otro lado, la validez del instrumento. La evaluación debe incluir todos los elementos que sean pertinentes. ¿Para qué? Para identificar cómo la competencia se vincula con el contexto, pero también con dimensiones e indicadores de desempeño. Eso implica la validez. Entonces hay que validar también el instrumento mediante aplicación de pruebas con grupos de enfoque o grupos piloto, que además van a tener grupos de control para ver cómo se desempeña la prueba con los alumnos o estudiantes del grupo piloto y cómo se desempeñan los estudiantes que no fueron expuestos a esa prueba. Ese es el grupo de control, de tal manera que vamos validando el instrumento. Existen coeficientes de correlación como el de Cronbach o algunos otros de carácter estadístico para validar instrumentos de evaluación.
Eso no es el propósito de este ejercicio ni de esta sesión, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, fiabilidad y validez. Esos son dos elementos clave a la hora de construir un instrumento. Por otro lado, hay que tener en cuenta las dimensiones competenciales, es decir, las tres grandes dimensiones de una competencia: la dimensión cognoscitiva, la dimensión actitudinal, la dimensión actuacional, es decir, los conocimientos, las actitudes, las actuaciones y todo esto enmarcado en ese aprender a convivir con los demás, que también sería el contexto social. Tres dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en un instrumento de evaluación. Por otra parte, hay que hacer ciertas definiciones básicas: qué es una técnica, qué es un instrumento. Para ello, siguiendo a Dubois, podríamos decir que una técnica es un conjunto de procedimientos que nos ayudan a captar ciertas conductas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos, por supuesto, y logros que nuestros estudiantes alcanzan. Por supuesto, la técnica es la que le da el fundamento a los instrumentos de evaluación, y las técnicas responden a una pregunta clave: ¿cómo se va a evaluar? Esa es la pregunta central de la técnica: ¿cómo se va a evaluar? El instrumento, por su parte, es el medio físico que permite registrar la información sobre el logro de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias. Pueden ser situaciones, reactivos, estímulos que se le dan al estudiante evaluado para que él pueda evidenciar, pueda mostrar y explicitar los aprendizajes adquiridos y de esa manera sean valorados. La pregunta a la que responde el instrumento es: ¿con qué se va a evaluar? Entonces, la técnica responde a la pregunta: ¿cómo se va a evaluar? El instrumento responde a la pregunta: ¿con qué se va a evaluar? Al respecto, entonces, podemos hacer una clasificación de las técnicas que nos sugiere Dubois, y esta clasificación sería en cuatro grandes técnicas: técnicas de observación, técnicas orales, técnicas escritas, técnicas de ejecución. En el caso de las técnicas de observación, estas pueden ser espontáneas o sistemáticas. Es decir, puedo yo llevar ya, si quiero hacerlo de manera espontánea, observo lo que sucede en el aula sin previo instrumento para dar registro de lo que estoy observando. Sin embargo, hago anotaciones de acuerdo a lo que observo. O puedo tener una observación sistemática en donde yo ya genero una situación en donde el estudiante va a tener que desempeñarse de algún modo, y yo llevo una rúbrica para ir registrando de forma sistemática los comportamientos. La rúbrica está enlazada a dimensiones de competencias, pero también está enlazada a ciertos indicadores de desempeño. Así tenemos entonces que los procesos pueden ser de manera, digamos, más o menos organizado, con una forma sistémica de observación, o podrían ser también procesos de carácter espontáneo. Esto es en observación, pero en el ámbito oral, en el ámbito de lo oral, ahí podemos nosotros desarrollar exámenes también, pruebas, algunas intervenciones, diálogos con los estudiantes, exposiciones por parte de ellos, entrevistas con ellos, y eso nos permite también evaluar. Puede ser también una técnica escrita, ahí entran exámenes, pruebas también, trabajos de investigación, monografías, resolución de problemas, ensayos, proyectos, es decir, todo aquello que el estudiante puede entregar de manera impresa, escrita o vía digital también, pero que va escrito, redactado por él o respondido por él, si es un examen, por supuesto. Por último están las técnicas de ejecución, que por lo regular se desarrollan en entornos de taller o laboratorio, aunque también se pueden gestar en aulas de materias de índole teórico-práctico, en donde planteamos la resolución de problemas. El aprendizaje basado en problemas utiliza este tipo de ejecuciones que son susceptibles de evaluación. Pruebas de demostración también, en donde el alumno tiene que demostrar ciertas capacidades, ciertas competencias para hacer cosas. Entonces, de esta manera estamos tocando distintos ambientes y posibilidades de una competencia. Ahora bien, los instrumentos de evaluación. Si estamos hablando de aprendizaje de conocimientos, los instrumentos posibles podrían ser
la prueba objetiva, la prueba de un cuestionario, guías de entrevista, ensayos, informes, mapas conceptuales que nos ayuden a identificar los niveles y alcances de conocimiento que un estudiante tiene. Por otra parte, tendríamos habilidades y destrezas motrices. ¿Qué puede hacer? ¿Qué sabe hacer el estudiante? Y ahí tenemos distintas herramientas. Pueden ser, por ejemplo, los cuadros de cotejos, las listas de cotejo, para ir verificando que se cumplen ciertos estándares de comportamiento en la acción, cuadros de progresión, en donde se puede observar los distintos niveles de desempeño actuando del estudiante, fichas de prueba de ejecución, los portafolios de evidencias que los estudiantes nos pueden ayudar a generar con sus trabajos realizados, solución de problemas, casos, rúbricas. Por último, tenemos las actitudes. Estas pueden ser analizadas a través de fichas de autoevaluación, anecdotarios, por ejemplo, registro de rasgos, diarios de campo, fichas de coevaluación, seguimiento de actitudes, es decir, algo un poco más subjetivo, ¿no? Un análisis más cualitativo que permita verificar de qué manera el estudiante asume su responsabilidad en el proceso de aprendizaje y los alcances que él verifica en sí mismo. Todo esto nos debe llevar entonces a verificar algunas utilidades de ciertos instrumentos. Solamente tomando a Tobón como base, identificamos tres instrumentos que son bastante usuales en el ámbito educativo y qué utilidad tienen desde el enfoque de competencias. Primero están los cuestionarios de preguntas abiertas. ¿Para qué nos sirven? Bueno, nos sirven para que el estudiante exprese ideas, argumente, aprende a argumentar, a hacer un análisis conceptual. Para eso nos puede servir un cuestionario de pregunta abierta. Pruebas objetivas. Estas pueden ser para cuantificar elementos de saber que están relacionados con alguna competencia. Y ahí tenemos preguntas un poquito más precisas que pueden ser de opción múltiple, que pueden ser escalas, que pueden ser selecciones de distintas jerarquías, por ejemplo, jerarquizar, comparar, analizar, pero son pruebas muy objetivas. Y por último, tenemos pruebas de competencias cognitivas que también pueden llevar preguntas cerradas y pueden ayudar a resolver o pueden ser pruebas que conduzcan a la resolución de una situación o un problema observable en la realidad. Son algunos ejemplos de utilidades que tienen los instrumentos que usualmente empleamos los profesores en aula o en distintos ejercicios de aprendizaje, ya sea presencial, semipresencial o en educación a distancia mediada por tecnologías de información y comunicación. Ahora bien, para ir cerrando, nosotros hemos visto desde el inicio de este módulo que existen distintos momentos o enfoques de la evaluación. Puede haber un enfoque diagnóstico, formativo o sumativo. Muy bien, ahora, ¿cómo lo podemos hacer? La idea es que identifiquemos qué instrumentos podríamos usar en una evaluación diagnóstica, en una evaluación formativa o en una evaluación sumativa. Díaz Barriga y Hernández Rojas hacen esta correlación y nos proponen que a nivel diagnóstico podemos utilizar el informe personal, la observación. A nivel formativo, se podría emplear la evaluación del aprendizaje cooperativo, exploraciones del profesor mediante preguntas en clase, tareas de los estudiantes en aula y fuera de aula. Son procesos formativos que a lo largo de un ciclo de formación, de un semestre, cuatrimestre, nosotros podemos ir caminando. Y por último, la sumativa. Ahí podemos aplicar pruebas o exámenes, evaluación mediante mapas conceptuales o la resolución de un problema o estudio de caso. Son elementos que nos pueden servir en estos distintos momentos. Como verán ustedes, aquí se trata ya de cruzar todos los saberes y aprendizajes de este módulo para ver en qué momento nosotros vamos a utilizar una técnica o un instrumento determinado. Es decir, que la actividad de aprendizaje para concluir el módulo tendría que seguir, y sugiero estos pasos. Primero hay que elegir un grupo de estudiantes del nivel educativo en el que ustedes colaboren. Una vez elegido el grupo, hay que definir el enfoque de evaluación que desean desarrollar. Si quieren hacer una evaluación diagnóstica, si quieren diseñar una evaluación formativa, sumativa, o quieren hacer una metaevaluación de un instrumento ya aplicado con anterioridad y quisieran ustedes hacer su revisión crítica del instrumento. Se vale.
Una vez establecida este enfoque, hay que hacer entonces, ahora sí, el establecimiento de la dimensión competencial a evaluar. Hay que definir si vamos a hacer una evaluación de una dimensión cognoscitiva o si vamos a evaluar las actitudes o las actuaciones de los alumnos o su capacidad de convivir con los demás. ¿Se acuerdan de los 4 pilares de la educación, de este informe de Lours, que decía que hay que aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir con los demás? Pues ahí tenemos esos elementos que se reflejan en las dimensiones competenciales y que tenemos que elegir qué queremos evaluar. Entonces ya, por un lado, defino el enfoque de evaluación. Quiero hacer una evaluación diagnóstica, pero quiero hacerlo en el ámbito actitudinal o quiero hacerlo desde el enfoque cognoscitivo de competencia. Hay que definir eso. Una vez hecho esto, hay que elegir la técnica. Quiero hacer una observación en clase. Muy bien, quiero observar mediante una actividad por equipos en aula cómo se conducen los alumnos para hacer una evaluación de tipo diagnóstico y con ello identificar la actitud que los chicos tienen frente a los temas o uno de los temas centrales del curso que voy a impartir. En mi experiencia personal yo he desarrollado esto con mucha frecuencia. Cuando hago la primera sesión, después de presentar, hacer el encuadre de la materia y presentar objetivos, temario, cómo la materia se relaciona con otras asignaturas, criterios de evaluación, bibliografía sugerida, actividades de aprendizaje a realizar, busco hacer algún tipo de actividad en el aula en donde el estudiante en equipo trabajen a partir de una pregunta detonante, trabajen en una discusión que a mí me ayude a conocer qué actitud tienen frente al tema. A veces los estudiantes traen prejuicios sobre un tema determinado que es el tema eje de una asignatura y a través de esta actividad nos podemos percatar de ello. Y en consecuencia, cuando yo hago ese diagnóstico de la dimensión actitudinal, puedo generar algún tipo de acción correctiva a mi propuesta de curso. La técnica apropiada, bueno, es donde ya definimos de acuerdo a lo que quiero evaluar y el instrumento que quiero usar para registrar los datos o los resultados del ejercicio. Por último, ustedes van a tener que establecer los criterios de evaluación o también, si se puede, los indicadores de cumplimiento que están ligados a esos criterios de evaluación. Si es una evaluación diagnóstica, bueno, ¿qué criterios son los que voy a tomar en cuenta para valorar el desempeño de los chicos en esa evaluación diagnóstica sobre sus actitudes frente a un curso? Pero también tengo que establecer algunos indicadores ligados a esos criterios que me permitan cuantificar desempeño. Por último, explicamos, y ustedes tendrán que explicar por escrito en un Word de manera muy breve, el proceso que siguieron, este proceso, cómo lo aplicaron, y adjunto a eso el instrumento que se diseñó para la evaluación. Eso lo van a integrar en un trabajo en Word, me lo envían y con esto cerramos el curso. Quiero, antes de cerrar plenamente el curso, agradecerles a ustedes su participación en los foros, su participación con las actividades de aprendizaje, sus lecturas, sus inquietudes, sus observaciones. Todo ello ha hecho posible que lleguemos a finalizar este módulo con nuevos aprendizajes, con un conocimiento compartido y sobre todo con la posibilidad de seguir mejorando la evaluación en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su participación. Como verán, comparto con ustedes la bibliografía que se utilizó para esta sesión. Ahí tenemos los autores, los textos y desearles también, mientras observan esta bibliografía, el mayor de los éxitos en el desarrollo de su programa académico y les mando un fuerte abrazo a todas y todos ustedes. Muchas gracias.